sobre los sueños y la muerte. 4. El oscuro camino del nacimiento y el espíritu del desaliento. Entre los temas arquetípicos que anticipan el hecho de la muerte se encuentra también la imagen de un camino de nacimiento oscuro y estrecho. En la parte del texto sobre la alquimia de Comario señalada anteriormente, la obra de la creación del oro o de la piedra filosofal se representaba como un embarazo y el nacimiento de un niño. Este es un tema fundamental que se repite a través de los siglos de transmisión de los textos sobre la alquimia. Otro párrafo del texto ya citado hace referencia a algo similar a un nacimiento, la alusión a que los adeptos debieran tratar su materia como lo hace un pájaro que empolla los huevos con calor moderado. En la alquimia, esta imagen es utilizada una y otra vez. Al hombre antiguo siempre le ha fascinado desde tiempos inmemoriales cómo de un huevo que al abrirse solo contiene sustancias semilíquidas, muertas, puede surgir solo por el calentamiento y sin la intervención de algo exterior, un ser vivo. Los alquimistas comparaban con este milagro la creación de su piedra. El libro del oráculo chino, el I Ching, proporciona un paralelismo al respecto que me parece digno de mencionar. Se trata de la descripción de un estado que se designa como verdad interior. Richard Wilhelm comenta, el signo Fu, verdad, es en realidad la imagen de una pata de pájaro sobre un huevo. Contiene la idea de la incubación. El huevo es hueco. La fuerza de la luz desde fuera debe tener un efecto vivificador. Pero en el interior ya tiene que hallarse la semilla de la vida para que ésta pueda despertar. De forma muy similar, y ciertamente en este caso sin transmisión cultural, el alquimista Gerard Dohm, siglo XVI, ha caracterizado el alma más profunda, el sí mismo del hombre, como verdad interior, y consideraba la obra de la alquimia como una incubación de esta verdad que ha de salir de la materia física. La simbología del nacimiento es muy importante en la liturgia fúnebre de los egipcios. Así dice el versículo 170 del Libro de los Muertos. Sacude la tierra que está en tu carne. Tú eres Horus en su huevo. O bien, soy el elevado, el Señor de Ta-Tebu. Mi nombre es el joven en el lugar, el niño en el campo. O bien, soy el ayer, el que ha visto millones de años es mi nombre. Soy el Señor de la eternidad. Soy aquel en el ojo de Ut-Yat. Y soy el que en el huevo, con él me es dada la vida. O bien, entro en el mundo del cual procedo, después de haber contado mi primer nacimiento. Este último dicho se refiere no obstante al dios del sol, pero todo muerto repite su destino y como el sol vuelve a nacer como niño y como pájaro es incubado en el huevo. Hasta el momento solo encontré de esta manera el tema del nacimiento en una moribunda. Se trata de una mujer de 74 años que murió por metástasis de un carcinoma. 2 semanas antes de su muerte tuvo el sueño al que me refiero. El día anterior se había sentido muy mal y a pesar de ello había realizado grandes esfuerzos
para ordenar ciertos asuntos prácticos, lo cual le causó dolorosos cólicos estomacales. Su sueño fue el siguiente. Yacían transversalmente en la entrada unos tubos de cemento de casi 1 metro, cuyo borde superior le presionaba dolorosamente sobre el estómago. Ella sabía que en realidad debía introducirse con la cabeza a través de los tubos para llegar a otro país. Con el otro país asocio al despertar, un país de enanos y espíritus, con el cual ya había soñado alguna vez. Según mi interpretación, su sueño expresa lo siguiente. Los tubos parecen un camino del nacimiento a otra existencia. La soñadora debía atravesarlos de cabeza igual que un niño cuando nace. Pero en el sueño ella yace transversalmente, dado que su ocupación en los asuntos mundanos era como una traba para el oscuro paso. El país en el cual debía nacer es el reino de los enanos y espíritus, que desde el punto de vista psicológico es lo inconsciente colectivo que siempre se encontró y se encuentra bajo nuestro mundo consciente, aun cuando no lo notemos. Los médicos Raymond Moody y Michael Sabon y el teólogo Joe Hamp informan en su trabajo sobre un tema de pasaje similar. Tratan de pacientes que han vuelto a la vida después de haber sufrido un fallo cardíaco. La mayoría de los pacientes describen haber llegado a un estado de gran felicidad. Algunos, sin embargo, debieron atravesar primero un breve apagón, o un valle oscuro, o un túnel, antes de alcanzar ese estado. Una mujer clínicamente dada por muerta, reanimada con una inyección de adrenalina, lo describe de la siguiente manera. Estaba suspendida en un largo pozo que primero parecía totalmente estrecho y luego se iba ensanchando. Sobre mí había un rojo oscuro y ante mí un azul negruzco que iba aclarándose a medida que dirigía la mirada hacia arriba. La ingravidez era completa. Otro caso. Me encontré nuevamente cuando me hallé en el interior de un túnel con forma de espiral. Lejos, al final del estrecho túnel, vi una luz clara. Entonces oyó una voz que le enseñaba. Incluso en el caso en que vuelven a la vida por un tratamiento, algunos explican la vuelta a través de dicho túnel. También los vivos pueden soñar con la muerte de otra persona como una marcha a través de un impedimento semejante. Este fue el sueño de una mujer la noche anterior a la muerte de su padre. Me encuentro en una estación de metro y de repente descubro a mi padre entre las personas del andén. Parece no percibirme y continúa caminando. Lleva puesto un traje azul oscuro y tiene muy buen aspecto, un poco más delgado que antes. Lo sigo, pero la distancia que nos separa no se modifica ni tampoco al caminar más deprisa o más despacio me resulta alcanzable. De repente lo veo desaparecer delante de una pared clara al final del túnel. Ha atravesado la pared y en su lugar surgen pequeñas cosas que no puedo reconocer bien a la distancia. Después me encuentro a mi madre. Dice haber visto desaparecer a mi padre a través de una pared y en su lugar surgieron muchos conejos, dando volteretas.
Yo digo que el conejo es un símbolo de felicidad y encontraría pleno de sentido que la muerte también fuese fructífera. El sueño habla por sí mismo, muestra que la muerte del padre de la soñadora proporcionará un crecimiento a su propia vida. Conejos. A menudo en los sueños de la muerte se describe como el paso por el túnel, como una gran oscuridad que se posa sobre la persona, como una niebla, como una mancha oscura o también una nube que no permite la visión del mundo exterior. David el-Rev describe en su disertación el relato del último sueño de una mujer moribunda, que en él se defiende con sus últimas fuerzas para no caer en un silencioso y profundo lago de montaña. Quizás esto explique el miedo al apagón del momento de la muerte, o quizá profundizando un poco más, un miedo a la pérdida de la conciencia y en consecuencia a la de la identidad del yo. Una mujer más joven que sufría una enfermedad incurable y que murió inesperadamente en una intervención quirúrgica, soñó lo siguiente antes de la letal intervención. Me encuentro a la orilla de un lago con mi marido y algunos amigos. El lago es muy profundo, el agua clara, transparente, limpia y azul. De repente veo en el fondo del lago un pájaro negro. Está muerto. Llena de compasión quiero sumergirme para rescatarlo y salvarlo. No puedo soportar que esté muerto. Mi marido, muy cariñoso pero decidido, interviene para que yo no lo haga. Así todo estaba en orden. Mira otra vez hacia el pájaro y veo su ojo. Es un diamante que brilla muy intensamente. Me despierto. El pájaro muerto es el espíritu vital del cuerpo extinguido, del que la soñadora debe prescindir, de lo contrario se contaminaría con los poderes disolutivos de la muerte. Se debe alejar del cuerpo moribundo, pero después puede ver en él el ojo del diamante. El diamante es una variante alquímica de la piedra filosofal, una imagen del sí mismo, como núcleo indestructible de la personalidad. La mujer, cuya imaginación activa de la flor he mencionado, soñó lo siguiente antes de morir. Tenía una mancha negra en el ojo. Si ésta se concentrase en el centro del ojo, sentiría un dolor, breve pero intenso, que la señora X le ayudaría a soportar. Esta mancha oscura significaba, tal como se comprobó, la muerte que anochece los ojos, es decir, termina definitivamente con la visión del mundo exterior. La soñante consideraba a la señora X como una mujer con mayor saber psicológico que ella. Aquí representa el sí mismo que ayuda a dominar el doloroso paso. Lo oscuro e indefinido es una imagen de la muerte que se encuentra con frecuencia en la literatura de los antiguos. La palabra griega thanatos, muerte, no se representaba a menudo personificada, sino como una nube oscura, negra o púrpura, o como unos velos que anochecen los ojos. Thanatos es más impersonal que las Keres, aquellos demonios con destinos más personal que recogían a los moribundos. Thanatos rara vez aparece personificada y, dado el caso, aparece como hombre serio con barba y alado que acoge en sus brazos al moribundo con cortesía.
La mancha oscura como tema fúnebre aparece también en un sueño de una mujer poco antes de morir que Mark Pelgrin cuenta. Parece que me despierto en el sueño y vislumbro un círculo de color que aparece proyectado como en una pantalla sobre la cortina que cubre la ventana de nuestro dormitorio. Rodeo con cuidado el círculo, aparentemente negro. Es como si debiese ir con cuidado para no caerme dentro. Es evidentemente una cueva, el agujero negro. El círculo es una imagen del sí mismo. Es de color, es decir, lleno de vida, pero si la soñadora se le acerca aparenta ser negro y como un agujero que por miedo quiere evitar. Siente una atracción por el sí mismo, pero al mismo tiempo un gran miedo de acercarse. El miedo a la muerte es por último un miedo al sí mismo y al encuentro interior más íntimo con el sí mismo. Una persona que murió pocos días después soñó lo siguiente. En el centro de un cuadro veo un rectángulo negro. Es una especie de arcón medieval para dormir. Del mismo salen rayos rojos. Estos rayos señalan al cielo que está pintado de colores pastel, principalmente de amarillo y azul, con un sol radiante. A la derecha, arriba en el cuadro. El arcón recuerda al ataúd, el lugar del último sueño, pero de él también salen rayos como símbolo de una iluminación repentina que se dirigen hacia el cielo del color azul tenue, una imagen frecuente del más allá, y hacia el sol, símbolo de la fuente cósmica de la luz de la conciencia. Los rayos recuerdan también la representación de orígenes anteriormente mencionada. Quien entiende la resurrección como un sphinterismus, una dispersión de chispar del cadáver, la salida del alma del cuerpo muerto. En la tradición islámica, los muertos deben cruzar el denominado puente de Sirat, más fino que un pelo, más afilado que una espada y más oscuro que la noche, pero los creyentes llegan al otro lado con la rapidez de un rayo. El arcón del sueño anterior parece también una variante del pasaje oscuro. Este pasadizo está reproducido a menudo de forma directa y concreta en la arquitectura de las tumbas. Emily Vermeule mostró que las tumbas micénicas representan un modelo de la geografía general del reino de los muertos, Hades. Primero, un pasillo descendente, dromos. Luego, un estrecho pasadizo, stomión. Y finalmente, la amplia y alta cámara de la tumba, tálamos, lecho conyugal. La cámara de la tumba es en sí misma como el seno de la tierra, en el cual el muerto se introduce para renacer. Las tumbas encontradas en muchas excavaciones podrían estar estrechamente relacionadas con el símbolo del oscuro camino del nacimiento. El símbolo del pájaro oscuro que alude esencialmente a una experiencia puramente psíquica de estrechamiento pasajero, miedo, apagón, está entremezclados atávicamente con la idea de la tumba concreta o del sarcófago. También en el antiguo Egipto la tumba estaba estructurada al mismo tiempo como una cueva en la cual se celebraba el proceso de renacimiento en las aguas subterráneas.
Las fosas de las tumbas de los reyes fueron caracterizadas como la cueva del Socar, como el lugar mítico del rejuvenecimiento y renacimiento del muerto. Y en muchos lugares de África todavía hoy en día se entierra a los muertos en una postura de embrión o en cuclillas. Entre los zulúes, por ejemplo, la viuda primero acoge al muerto en su falda y después lo coloca en el nicho denominado ombligo. Ella le coloca granos en la mano. Por medio de los granos el muerto se prepara para su renacer. Después de un cierto tiempo hacen que el muerto regrese al pueblo como espíritu de los antepasados, brindando fertilidad y protección a los vivos. Entre los indios Hopis de Norteamérica existe la creencia de que el alma del muerto se va por la pequeña fosa cuadrada a las construcciones Kiwa, las Sipapú y el mundo subterráneo. Esta fosa tiene el significado de lugar sagrado y sirve como imagen del lugar originario, aquel agujero a través del cual surgió por primera vez la tribu Hopi desde las profundidades a la superficie de la tierra. El oscuro fenómeno del nacimiento como experiencia psíquica está descrito en el texto de Comarios, párrafo 4, al que volvemos. Observa el misterio de los filósofos. Al respecto, nuestros antepasados juraron no difundirlo o develarlo, porque posee forma y efectos divinos. Es divino porque unificado con la divinidad, perfecciona las sustancias, con lo cual los espíritus se materializan y el muerto se espiritualiza y absorbe nuevamente el neuma que es de él, sale y por ello es vencido, y espíritu y cuerpo se vencen recíprocamente. Así como el oscuro neuma, lleno de futilidad, matauites y desánimo, atimías, los cuerpos no pueden convertirse en blancos, ni pueden absorber la belleza y color que han obtenido del Creador, pues cuerpo, alma y espíritu están debilitados por la expandida oscuridad. La oscuridad inicial del más allá se designa aquí como espíritu de la futilidad, mataiotes, y del desánimo, atimía, es decir, como un estado de profunda depresión y una sensación de total sinsentido. Thanatos, la muerte, es a menudo en la antigua Grecia el Timorraistes, aquel que vence al timos, a la fuerza de la vida o al impulso vital. Esta depresión, que por cierto aparece ante la proximidad del propio final, fue descrita por Elizabeth Kubler-Ross en muchos casos de moribundo. A mi entender, sirve para separar la conciencia del moribundo del mundo exterior, que en la depresión se considera inútil, fútil, insubstancial. También debe darse este significado a que en el sueño ya mencionado sean afectados por una oscura niebla, precisamente los ojos simboliza el fin de la mirada hacia el mundo exterior, a cambio de una vuelta total hacia las imágenes interiores. El espíritu de desaliento tiene relación con que el yo presta todavía demasiada atención al mundo exterior y al mundo visible y no ve suficientemente la realidad del alma. Krista Mebes informa sobre el sueño de una mujer completamente atea, comprometida con una interpretación materialista, racionalista del mundo.
Este sueño muestra con mucha claridad este espíritu del sinsentido. Estoy en un patio totalmente confundida, no hay salida. En la parte lateral hay basureros. Dicen que yo no puedo salir por allí, ya que es una máquina de demolición de coches. Otro hombre opina que había una puerta giratoria por la cual él podría sacarme, pero yo tengo miedo de que sea una trampa. Permanezco en el patio y camino en círculo alrededor de las paredes. Me comporto como los demás, como un paseante, pero interiormente me tortura la necesidad de encontrar mi casa. Esta mujer no conocía los valores interiores del espíritu y en su conciencia había permanecido idéntica a su cuerpo. Pero este, dicho en el sueño con lenguaje grosero, va a parar a la basura. En los sueños de hombres modernos, el auto simboliza a menudo el cuerpo o bien nuestra manera de movernos en el mundo exterior. La soñadora tiene miedo de pasar por la puerta giratoria, que en este caso reemplaza el paso normal a través del túnel. Hay que señalar que se trata de una puerta giratoria, pues si intentase atravesarla, la puerta giraría alrededor del eje unos 180 grados. El cambio se produciría si por lo menos pudiese confiar en el hombre que le ofrece ayuda, pero ella cree que se trata de una trampa, es decir, que cree, como muchas otras personas, que las tradiciones religiosas son el opio del pueblo o sueños de deseos. Por ello, queda abandonada al espíritu de la futilidad y da vueltas alrededor del lugar en un infeliz círculo vicioso. Esta imagen turbia recuerda experiencias sobre las cuales nos informa Raymond Moody. Algunos de sus testigos parecen haber experimentado un reino intermedio, donde se pasean sin sentido espíritus de muertos espectrales. Mantenían totalmente bajo lo que se podía considerar su cabeza. Sus rasgos faciales denotaban tristeza y desesperación. Parecían arrastrarse en sus movimientos. A mí me dieron la impresión de estar extenuados, apáticos y grises, y parecían como si estuviesen dando vueltas todo el tiempo sin saber bien a dónde ir, a quién seguir y a quién buscar. Se encontraban en un alto grado de confusión, sin idea acerca de quién o qué eran de verdad. Seguramente había perdido todo, el saber acerca de quién y qué era. Su identidad estaba perdida. Esta imagen turbia de la vida después de la muerte coincide mucho más con la historia de fantasmas y con los cuernos horripilantes de aparecidos que se cuentan en todo el mundo sobre espíritus de muertos irredentos, intranquilos, errantes, que con las experiencias de iluminación contadas por Moody. Nuestra experiencia de los sueños habla también rara vez de más allá de lo inconsciente, con imágenes bellas, y es muy frecuente, en cambio, que los sueños produzcan escenas oprimentes. Lo decisivo en este caso debe ser la madurez alcanzada por las personas antes de morir y si él o ella han encontrado o no una conexión con el sí mismo. La descripción del cambio es un consuelo en el sueño de una anciana moribunda que nos cuenta F. M. Kelly. Ve una vela encendida sobre el alféizar de la ventana de su habitación del hospital y de repente nota que la vela está a punto de apagarse.
Le coge miedo y pavor ante la gran oscuridad que se le acerca. Pero de repente la misma vela vuelve a encenderse al otro lado de la ventana y ella se despierta. La anciana murió el mismo día con total tranquilidad. El paso contiene aquí un elemento de miedo momentáneo e intranquilidad. Mientras tanto, de alguna manera, la vela aparece al otro lado a través de la ventana cerrada, como si se hubiese desmaterializado y vuelto a materializar al otro lado. El momento de la depresión y el miedo es aquí muy breve, pero a veces es mucho más prolongado. El pasaje oscuro está representado en otros sueños como un viaje a Occidente, al lugar por donde se pone el sol. No solo la costumbre difundida de realizar las inhumaciones en barcos, se envía el cadáver en un barco mar adentro, entiende la muerte como un viaje hacia un país situado en un lugar desconocido, generalmente en Occidente. La imagen del viaje es, según mi experiencia, el símbolo que aparece más frecuentemente en los sueños, tanto que ni siquiera haré mucha referencia al mismo en este libro. Este fue el sueño de una anciana poco antes de morir. He hecho 2 maletas, una con mis vestidos de trabajo y una maleta transeuropea con mis alhajas, mis diarios, mis fotos. Una es para Europa, la otra es para América. Hacia allí, al país de Occidente, no puedo llevar sus pertenencias cotidianas, vestimenta de trabajo, pero sí sus tesoros espirituales internos. En el caso ya mencionado por Mark Pelgrin de la mujer al borde de la muerte, también aparece este tema. La moribunda soñó. Me encontraba con mi marido, todavía vive, y me decía que todo iría bien, que no me preocupara. Entonces me despedía de él y me encontraba de repente a orillas del mar. La playa era preciosa y comenzaba a oscurecer. La playa estaba vacía excepto algunos botes. Pero el tema del viaje se encuentra de lo más extendido en el culto funerario de los egipcios, donde las Bau, almas de los difuntos, viajan con el dios Sol en su barca. El viaje al más allá sigue el curso del Sol. Se inicia con el descenso al mundo subterráneo, a las cuevas de Sokar, y a través de diferentes lugares, en parte impedidos por poderes amenazadores. Continúa hacia el este, donde el muerto vuelve a la vida junto con el dios Sol. Deja su momia en el mundo subterráneo y acompaña en forma de Ba al dios Sol que renace en el este. El Sol, como meta del largo camino del difunto, apareció también en el sueño del Catre mencionado en la página 88. Simboliza la conciencia más elevada, la meta del proceso de individuación, la posición hacia el oriente de los enterrados en muchas culturas antiguas e incluso en algunas actuales alude a esta idea, es decir, que la resurrección es al mismo tiempo algo así como una nueva salida del sol. En Egipto, la relación entre el recorrido del sol y el misterio de la muerte y de la vida creó una cultura especialmente rica. El sol es para los egipcios el garante de todo orden. La noche, la oscuridad, la muerte son especialmente peligrosas para los humanos porque están relacionadas con el mundo anterior
y exterior a la creación, es decir, fuera del orden. En este desorden que los egipcios denominan Kra, no ser, no es posible la vida humana, como tampoco lo es sin el sol. Así fue al sol, al que como símbolo de la nueva vida después de la muerte, los egipcios rendían tributo con máxima serenidad y un empeño material y espiritual muy importante. Visto desde una perspectiva psicológica, tal como resulta de la representación citada, el sol es un símbolo de la fuente de la conciencia. Podríamos decir que Jung descubrió el significado cósmico de la toma de conciencia durante su estancia en África. Entonces comprendí en el alma habita desde el principio un anhelo de luz y un impulso irresistible de salir de sus tinieblas iniciales. Cuando llega la gran noche, todo adquiere un tono de profunda melancolía y una inexpresable nostalgia por la luz. Esto es lo que se expresaba en los ojos de los primitivos y lo que puede verse también en los ojos de los animales. En los ojos de los animales hay tristeza y no se sabe si lo que representa aquel ser primitivo es el alma del animal o un sentido doloroso. Tal es la voz de África, la experiencia de sus soledades. Son las tinieblas primitivas un secreto materno. Por ello, el acontecimiento más impresionante para el negro es el nacimiento del sol por la mañana. El instante en que se hace la luz, que es Dios, el instante comporta la salvación. Es una vivencia primitiva del momento y ya ha desaparecido y se ha olvidado cuando se piensa que el sol es Dios. Estamos contentos de que la noche en la cual rondan los espíritus haya terminado ahora. Significa ya una racionalización. En realidad reina otra oscuridad en el país completamente distinta a la noche natural. Es la primitiva noche psíquica, la noche de hace incontables millones de años, en la que todo siempre fue como hoy es. El anhelo de luz es el anhelo para la conciencia. Por ello, tomar parte en la vida del sol significa para los egipcios tomar parte también en el proceso que avanza siempre hacia la conciencia y la creciente cultura de los hombres. Este significado de la luz se encuentra también en la costumbre muy difundida de encender velas y mantenerlas encendidas, en la antigüedad antorchas, en la capilla ardiente y en los sepulcros de los muertos. Esto es una especie de mágica analogía, por medio de la cual se promueve en el difunto una nueva vida y un despertar a una nueva conciencia.